Hay noches en las que lo más pesado no es el trabajo en sí, sino todo lo que lo rodea. El maquillaje que ya no se siente como elección, sino como una máscara obligatoria que tienes que retocar una y otra vez, aunque la piel ya esté cansada. Las luces del espejo, el olor a perfume mezclado con cansancio y esa sensación de que apenas terminas con alguien, tienes que recomponerte rápido para el siguiente, como si nada hubiera pasado. No hay pausas reales, solo pequeños momentos para respirar y volver a empezar. En ese ambiente aprendes a leer a la gente muy rápido, a distinguir quién viene a distraerse, quién viene a desahogarse y quién no debería estar ahí. La mayoría se entiende fácil, pero hay otros que no encajan en ninguna categoría, y eso es lo que más inquieta. Él era uno de esos. No tenía nada que lo hiciera ver peligroso. Al contrario, era de los clientes más correctos que había visto. Educado, tranquilo, bien vestido, con una forma de hablar que hacía que todo pareciera normal, demasiado normal. Y con el tiempo, ese fue justamente el problema. Las chicas lo llamaban el caballero elegante, no porque él lo dijera, sino porque todas coincidían en lo mismo. Pagaba bien, no era grosero, no forzaba nada. Incluso había quienes lo preferían por encima de otros clientes más complicados. Pero había una regla que siempre se repetía y que, aunque al principio parecía un detalle menor, con el tiempo empezaba a incomodar. Nunca podías ver a dónde te llevaba. Siempre lo planteaba como parte del trato, algo privado, algo especial. Colocaba una venda suave sobre los ojos, hablaba en tono tranquilo, casi calmante, y hacía que todo pareciera controlado. Muchas aceptaban sin problema. El dinero lo justificaba, y él nunca daba motivos claros para desconfiar. Yo también acepté. La primera vez no sentí nada raro, solo la incomodidad normal de no ver, de no saber dónde estás exactamente. Pero el trayecto se sintió más largo de lo que debía. No escuchaba mucho, no había referencias claras, solo movimiento y silencio. Después de eso, todo parecía normal, demasiado normal. Y ahí fue donde empezó a cambiar la sensación, porque no era miedo directo, no era algo evidente, era algo más difícil de explicar. Como si en lugar de estar con un cliente, estuvieras siendo observada con un propósito que no entendías. Volví a verlo más veces, y cada vez la sensación se hacía más clara. No era un encuentro, era una evaluación. La forma en la que se quedaba en silencio, la manera en la que parecía atento a cada reacción, a cada gesto mínimo, como si estuviera midiendo algo. Como si yo no fuera la única en esa habitación, aunque no hubiera nadie más. Pero en este trabajo, aprendes a ignorar lo que no puedes explicar, porque si no, no podrías seguir. Hasta que algo rompe esa idea. Un día, sin buscarlo, fui con una tarotista, no por mí, sino acompañando a una amiga. No esperaba nada, ni creía demasiado en eso, solo era una visita más. Pero en cuanto la mujer empezó a leer, todo cambió. No necesitó que le dijera nada. Dejó de ver las cartas y empezó a describirlo. Un hombre correcto, reservado, el que paga bien, el que no deja ver el camino. Sentí un vacío en el estómago. No le había dado ningún detalle, nada. Su expresión cambió, como si estuviera viendo algo que no quería ver. Su voz bajó, pero no perdió firmeza cuando dijo: «No es un cliente, te está probando». El ambiente se volvió pesado.
Luego vino lo peor. Ya te eligió. Solo está esperando el momento. No gritó, no exageró. Lo dijo con una seguridad que no dejaba espacio para dudas. Me pidió que desapareciera, que no respondiera llamadas, que no regresara, que saliera de su alcance. Y por primera vez desde que empecé en esto, sentí miedo real. No ese miedo que puedes controlar, sino ese que se te queda en el cuerpo. Esa misma noche dejé todo. Apagué el teléfono, me encerré en un departamento prestado y simplemente desaparecí. Los días se volvieron largos, pesados, llenos de silencio. No pasaba nada, pero esa era justamente la parte más difícil. La espera. La sensación constante de que en cualquier momento algo iba a cambiar. Cada ruido me ponía alerta. Cada sombra me hacía voltear. No sabía si estaba exagerando o si había salido justo a tiempo. Al quinto día, la noticia llegó. Una de las chicas tomó un servicio en mi lugar y no volvió. Al principio nadie dijo nada claro, solo que no contestaba, que no aparecía, que algo no estaba bien. Pero días después encontraron su cuerpo. No fue un crimen cualquiera. No fue algo que pudiera explicarse fácilmente. Había señales de que no fue improvisado. Había orden. Había intención. Y lo más inquietante es que todo indicaba que no fue al azar. En ese momento lo entendí. Cada vez que estuve con él, no estaba siendo contratada. Estaba siendo elegida. Cada palabra, cada silencio, cada momento era parte de algo más grande. Y yo estuve ahí varias veces. Desde ese día dejé ese lugar sin despedirme de nadie. Cambié de ciudad, de rutina, de todo. No porque quisiera, sino porque entendí que hay situaciones en las que quedarte simplemente no es una opción. Pero hay algo que no se va. Esa sensación, esa certeza de que ese hombre sigue ahí afuera, con su forma tranquila de hablar, con su presencia impecable, con esa manera de hacerte sentir segura, mientras decides si eres la siguiente. Y eso es lo que realmente da miedo. Hay noches en este trabajo en las que el cuerpo ya no te responde como quisieras. No porque haya pasado algo fuera de lo común, sino porque el cansancio se va acumulando en silencio. Esa noche ya llevaba varias horas de pie, con los tacones empezando a doler, la espalda rígida y esa sensación incómoda de querer sentarte, aunque sea un minuto. No había sido una mala jornada, pero sí pesada, de esas en las que uno atiende cliente tras cliente sin tiempo de procesar nada, repitiendo conversaciones, sonriendo cuando no tienes ganas y fingiendo interés en historias que ya escuchaste 1000 veces. En este ambiente aprendes a desconectarte, a no engancharte con nadie, a no creer lo que te dicen, porque la mayoría solo habla por el momento. Pero Alex no era como los demás. Él no llegaba con prisas ni con exigencias raras. Llegaba tranquilo, casi tímido, con esa forma de mirar que parecía buscar algo más que solo pasar el rato. Era comerciante, de unos 40 años, y con el tiempo empezó a hablarme de sacarme de ahí, de darme otra vida, de hacer las cosas bien. Yo lo escuchaba, claro, pero en este trabajo aprendes rápido que esas promesas no son para tomarse en serio. Aunque sin darme cuenta, empecé a sentir algo distinto cuando él aparecía. Esa noche, antes de que llegara, tuve una sensación rara, como un presentimiento. No era miedo exactamente, pero sí una incomodidad que no supe explicar. Aún así,
Me arreglé como siempre, incluso un poco más de lo normal. Algo en mí quería que él me viera bien. Cuando entró, lo primero que noté fue su aspecto. Estaba más pálido de lo habitual, con un tono apagado que no encajaba con la luz cálida del cuarto. Llevaba un abrigo y en la mano una rosa blanca. Cuando me la entregó, sentí el frío de sus dedos, un frío extraño, más profundo de lo normal, como si no hubiera calor en su piel. Lo dejé pasar. No era la primera vez que lo veía así de serio, pero esa noche había algo diferente. Habló poco, casi nada, y el ambiente se llenó de un silencio pesado, incómodo, como si ambos estuviéramos esperando algo que ninguno entendía. Cuando comenzó el encuentro, todo cambió. No fue como otras veces. No se sintió natural, se sintió urgente. Había una intensidad en él que nunca había visto, una necesidad que no parecía venir del deseo, sino de algo más profundo, como si estuviera intentando aferrarse a un momento que se le estaba escapando. Su cuerpo seguía siendo fuerte, pero completamente frío, y su respiración era irregular, corta, como si le costara mantenerse presente. No supe cómo explicarlo en ese momento, pero hoy lo entiendo claro. Aquello no fue un encuentro normal, fue una despedida. Cuando terminó, su cuerpo se relajó de golpe y quedó inmóvil, pesado, como si se hubiera apagado en ese instante. Pensé que simplemente se había dormido, como otras veces. No le di importancia. Me levanté y fui al baño, intentando quitarme esa sensación extraña que se me había quedado en el pecho. Pero fue ahí donde todo empezó a sentirse distinto. El olor en la habitación ya no era el mismo. No era el típico olor que queda después de un encuentro, sino algo completamente diferente. Era un aroma suave, casi agradable, pero fuera de lugar, como una mezcla de incienso fino, con humedad antigua y una fragancia difícil de identificar. No era desagradable, pero tampoco era algo que debiera estar ahí. Lo más extraño no fue el olor en sí, sino lo que provocaba. Sentí una calma profunda, una paz que no tenía sentido en ese entorno, como si por un momento todo estuviera en silencio absoluto, como si nada malo pudiera pasar. Salí del baño con esa sensación todavía en el cuerpo, pero en cuanto miré hacia la cama, algo no encajó. Él ya no estaba. Las sábanas seguían revueltas, como si alguien hubiera estado ahí hace apenas unos segundos, pero no había nadie. No escuché la puerta abrirse, no escuché pasos. No hubo ningún sonido que indicara que se había ido. Simplemente ya no estaba. Lo único que quedó fue la rosa blanca, perfectamente colocada sobre la almohada, intacta, fría al tacto, como si acabara de ser dejada ahí. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que estaba pasando, cuando el ruido de la calle comenzó a filtrarse por la ventana. Sirenas, voces, movimiento. Algo había ocurrido cerca. Minutos después, una compañera entró corriendo, pálida, sin aliento, y apenas pudo hablar cuando me miró. Me dijo su nombre. Alex. Lo habían encontrado muerto en su negocio. Un asalto, un disparo, horas antes. En ese momento sentí como todo dentro de mí se acomodaba de una forma que no quería aceptar. No fue solo la noticia, fue lo que significaba. Porque hacía unas horas, él había estado conmigo, o al menos eso era lo que yo creía. Pero lo que terminó de romper cualquier duda fue lo último que escuché. Junto a su cuerpo dijeron: la policía había encontrado una rosa blanca,
idéntica a la que estaba sobre la almohada. Ahí entendí la verdad, el frío de su piel, el silencio, la urgencia con la que actuó. Nada había sido casualidad. No fue un hombre el que entró esa noche a esa habitación. Fue lo último que quedaba de él, algo que no aceptó irse sin despedirse. Desde entonces, ya no veo ese encuentro como algo extraño, ni siquiera como algo aterrador en el sentido común. Lo veo como algo más inquietante, como una prueba de que hay cosas que no terminan cuando deberían. Cristal dejó ese trabajo tiempo después, pero nunca dejó de visitar su tumba. Siempre lleva una rosa blanca, la deja con cuidado y se queda unos minutos en silencio. Porque en un lugar donde todo es temporal, él fue el único que regresó, aunque ya no estuviera vivo. Hay decisiones que uno toma por presión, por curiosidad o simplemente por no quedarse atrás. Y muchas veces no entiendes el peso de esas decisiones hasta que ya es demasiado tarde. Esa fue la noche en la que Joaquín, con apenas 18 años, terminó entrando a un lugar que no entendía, rodeado de amigos que lo empujaban a vivir algo que, según ellos, ya tocaba. Él no estaba preparado, pero tampoco quería parecer el único que no se atrevía. Así que entró sin pensar demasiado, como muchos lo hacen, creyendo que todo era parte de crecer. El lugar estaba en una zona vieja, descuidada, de esas donde el ambiente ya se siente pesado desde antes de cruzar la puerta. El olor a humedad mezclado con alcohol barato y desinfectante fuerte se quedaba pegado en la garganta. No era un sitio para quedarse tranquilo, pero en ese momento Joaquín estaba más enfocado en aparentar seguridad que en escuchar lo que su instinto ya le estaba diciendo. El cuarto que le asignaron era pequeño, con paredes manchadas y una iluminación débil que apenas dejaba ver los detalles. Pero hubo algo que no pudo ignorar desde el primer segundo. En una esquina, casi como si dominara el espacio, había un altar. No era decorativo, no era casual. Era una figura grande de la Santa Muerte, rodeada de billetes, veladoras consumidas y restos de incienso. La forma en la que estaba colocada hacía que pareciera estar observando directamente la cama. Desde ese momento, algo dentro de él se tensó. La mujer que entró al cuarto era mayor, de unos 50 años, con una seguridad que contrastaba completamente con el nerviosismo evidente de Joaquín. No habló mucho. No preguntó nada. Simplemente empezó a moverse con una naturalidad que dejaba claro que para ella eso no tenía nada de especial. Lo que pasó después no fue fuera de lo común dentro de ese tipo de encuentros, pero para Joaquín todo se sentía más intenso de lo que esperaba. No por el acto en sí, sino por la forma en la que ella se comportaba. Había algo en su manera de tocarlo que no parecía guiado solo por rutina, sino por una intención más específica, más enfocada. Sus manos no se movían al azar, sus gestos parecían medidos, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo más allá de lo evidente. En medio del momento, sus uñas dejaron marcas en el pecho y el torso de Joaquín. Nada exagerado, pero lo suficiente para que la piel se abriera ligeramente y la sangre comenzara a brotar. Joaquín lo sintió, claro, pero lo interpretó como parte del momento, sin cuestionarlo demasiado. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente marcó todo. Cuando terminó, en lugar de levantarse o ignorar lo sucedido, la mujer sacó un pañuelo blanco con un cuidado que parecía casi ceremonial. No lo hizo de forma apresurada ni descuidada. Lo desdobló con calma,
como si fuera algo importante, y empezó a ir y a limpiar la sangre directamente de las heridas de Joaquín. No lo hizo como alguien que limpia por higiene, lo hizo como alguien que recolecta algo. Cada movimiento era lento, preciso. No había expresión de incomodidad, ni prisa, solo una atención fija en lo que estaba haciendo. Cuando terminó, dobló el pañuelo con el mismo cuidado y lo guardó en el buró. No lo tiró, no lo escondió, simplemente lo dejó ahí, como si tuviera valor. Joaquín sintió una incomodidad que no supo explicar en ese momento. No era miedo todavía, pero sí algo que le dejó claro que ese encuentro había sido distinto a lo que esperaba. Se fue de ahí sin decir mucho, intentando convencerse de que solo estaba sobrepensando las cosas. Pero una semana después, su cuerpo empezó a cambiar. No fue algo gradual, fue rápido. Su piel perdió color, su energía desapareció casi por completo. Sentía un cansancio constante, como si no hubiera descansado en días, aunque durmiera. Empezó a bajar de peso sin razón aparente, a sentirse débil, sin fuerzas. Incluso comenzó a notar un olor extraño en su propio cuerpo, algo que no se quitaba con el baño, algo que parecía venir desde adentro. Los estudios médicos no mostraban nada. Todo estaba normal, pero él no lo estaba. Había algo más. Lo más inquietante no era el deterioro físico, sino la sensación interna. Un vacío frío en el centro del cuerpo, como si algo esencial hubiera sido retirado sin dejar rastro. No era dolor, era ausencia. El punto de quiebre llegó cuando, días después, se encontró con ella nuevamente en la calle. Y no era la misma. La mujer que había visto en ese cuarto, con apariencia cansada y envejecida, ahora se veía completamente distinta. Su piel tenía un tono saludable, su postura era firme, su energía viva. Era como si hubiera rejuvenecido en cuestión de días. El contraste fue tan fuerte que Joaquín sintió un golpe directo en el pecho. Porque mientras ella parecía más fuerte, él se estaba apagando. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda fuera de lo normal. Terminó con una persona que trabajaba ese tipo de cosas. Alguien que no necesitó muchas explicaciones para entender lo que había pasado. Cuando Joaquín mencionó el altar, la sangre y el pañuelo, la respuesta fue directa. No había sido un encuentro. Había sido un trabajo. Le habían quitado algo, no físico, algo más profundo. La explicación fue simple, pero suficiente para helarle la sangre. Su energía había sido usada, tomada, trasladada. Y el pañuelo era el medio. El proceso para revertirlo no fue inmediato ni sencillo. Fueron días pesados, incómodos, donde el cuerpo reaccionaba de formas extrañas, como si algo estuviera regresando lentamente a su lugar. Pero lo más impactante ocurrió después, cuando decidió volver al lugar. No por curiosidad, por necesidad de confirmar. Ahí la vio otra vez. Y esta vez, el cambio era evidente. La mujer ya no tenía ese aspecto renovado. Su cuerpo estaba encorvado, su piel opaca, sus movimientos lentos. Parecía haber envejecido de golpe, como si todo lo que había tomado se hubiera perdido de nuevo. Lo miró con una expresión cargada de algo que no era solo enojo, era resentimiento. Joaquín entendió en ese momento que lo que había ocurrido no fue un accidente. Fue algo planeado,
algo repetido y que, por alguna razón, no había funcionado como debía. Con el tiempo, su cuerpo volvió a la normalidad, pero la sensación nunca desapareció del todo. Hay algo que se queda, algo que no puedes explicar, pero que sabes que estuvo ahí. Desde entonces, Joaquín no volvió a entrar a un lugar así, porque entendió algo que no muchos llegan a comprender, que hay sitios donde no solo se intercambia dinero, sino cosas que no sabes que estás perdiendo hasta que ya no las tienes. En este mundo, la intuición es la única herramienta de supervivencia que nunca puedes permitirte perder. Mi nombre es Mireya y llevo años navegando las corrientes complejas de la vida nocturna en Guadalajara. Mi escenario cotidiano es un segundo piso de luces rojas y aroma a sándalo, un lugar donde he aprendido a leer a los hombres antes de que pronuncien la primera palabra. He visto de todo, desde el arrogante que busca reafirmar su poder hasta el solitario que solo quiere ser escuchado. Todo marchaba bajo un control estricto hasta que apareció él. Se llamaba Adrián, un abogado de unos 28 años con una apariencia impecable y una mirada que irradiaba una vulnerabilidad casi infantil. A inicios de mis 20s, creía que podía distinguir entre un cliente inofensivo y uno peligroso, y Adrián parecía encajar en la primera categoría por su trato pulcro y su discurso articulado. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional. Él buscaba un encuentro privado para hablar de su reciente ruptura amorosa. Me contaba, con una voz cargada de melancolía, cómo su exnovia lo había dejado después de años de planes y promesas. Sus historias eran largas, llenas de detalles sobre su soledad y el vacío que sentía en su despacho de leyes. Con el paso del tiempo y el aumento de la confianza, las barreras empezaron a difuminarse de forma sutil. Empezamos a vernos fuera del lugar de trabajo, en lo que parecían ser citas privadas en cafeterías discretas y parques poco concurridos de la ciudad. Adrián era educado, respetuoso y brillante, pero empecé a notar que su afecto mutaba en algo más denso y posesivo. Un día, mientras cenábamos, con una intensidad que me erizó la piel, me pidió que abandonara mi oficio. Me ofreció su protección, una cuenta bancaria y una vida juntos bajo sus términos. Yo, con la claridad que me ha dado este entorno, le dije que no. Respeté su sentimiento, pero le dejé claro que mi libertad y mi autonomía no estaban en venta. Él pareció aceptarlo con una sonrisa mansa y un gesto de resignación. Pero esa fue la noche en que la verdadera pesadilla comenzó a tejerse en las sombras, lejos de mi vista. Poco después de aquella negativa, mi realidad empezó a fracturarse de una manera que la lógica no podía explicar. Lo que inicialmente atribuía al cansancio acumulado o al estrés se convirtió en una sensación abrumadora que me debilitaba a cada hora del día. Una pesadez antinatural se instaló en mis hombros, como si cargara con el peso de una presencia invisible que me seguía a todas partes. Pero lo más aterrador no era el agotamiento físico, sino la invasión sistemática de mi mente. No podía dejar de pensar en Adrián. Su rostro aparecía en mis sueños más profundos y en mis pensamientos más banales durante el trabajo, no como un deseo genuino, sino como una imposición forzada y violenta. Sentía una alteración profunda dentro de mí, un hambre emocional inexplicable por alguien a quien, en condiciones normales, ya habría dejado de ver. Era como si mi propia voluntad hubiera sido secuestrada por un parásito invisible.
Los síntomas físicos escalaron con una rapidez alarmante. Comencé con náuseas matutinas y vómitos constantes que los médicos de la clínica no lograban explicar con análisis de sangre o ultrasonidos. Mi piel, que siempre cuidaba con esmero, comenzó a verse visiblemente deteriorada, perdiendo el brillo y adquiriendo un tono cenizo. Mis ojos perdieron esa chispa de astucia que siempre me había caracterizado frente a los clientes. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí sensaciones punzantes en el pecho, justo sobre el corazón, como si miles de hilos de nylon invisibles tiraran de mis órganos hacia una dirección específica, la ubicación del despacho de Adrián. Era un proceso inquietante donde mi libertad de pensamiento estaba siendo aniquilada. Me sentía atrapada para siempre en el recuerdo de sus palabras, en su olor a loción cara y en su voz pausada. Comprendí que su respeto ante mi negativa había sido solo una máscara para ocultar una práctica que desafiaba cualquier límite ético, una manipulación de energías que buscaba doblegarme por la fuerza. Desesperada y al borde del colapso nervioso, pues ya no podía ni cumplir con mis labores habituales, acudí a una curandera en el barrio de Santa Tere, de la que muchas compañeras hablaban en voz baja cuando las cosas se ponían extrañas. La mujer, al verme entrar, no necesitó que dijera una sola palabra. Me miró fijamente y sacó un huevo de gallina y un manojo de hierbas amargas. Traes un nudo en el espíritu, niña, un amarre de los antiguos. Sentenció con una voz que no admitía réplicas. Me explicó que Adrián, usando su conocimiento y recursos, me había realizado un amarre de enamoramiento, un acto de coacción espiritual diseñado para anular mi voluntad y obligarme a buscarlo de rodillas. Era una estructura oculta dedicada a fines inhumanos, donde el afecto se reemplazaba por una cadena de energía oscura que me estaba consumiendo la vida para alimentar su ego. La curandera realizó una limpieza profunda que duró horas. Fue una experiencia dolorosa. Sentía que me arrancaban pedazos de piel invisibles con cada oración que ella recitaba. Durante el proceso, visualicé los hilos negros que me unían a Adrián. Se veían como venas podridas que salían de mi pecho y se perdían en la distancia. Cuando el último vínculo se cortó, experimenté una liberación física tan violenta que terminé expulsando un residuo oscuro y fétido, algo que no pertenecía a mi cuerpo. De inmediato, la ligereza regresó y los vómitos cesaron, dejando en su lugar una claridad fría y un odio justificado. Adrián nunca volvió a buscarme. El rebote de su propia magia, al ser cortada, parece haberle causado un daño legal o personal que lo alejó definitivamente de mi zona. Hoy sigo en el oficio en el mismo segundo piso, pero ya no soy la misma mujer confiada de antes. El hecho fue clasificado en mi memoria como la lección más brutal de mi carrera. Ahora camino protegida ante dicho amarre, cargando siempre conmigo un resguardo de plata y azabache que blinda mi espíritu contra aquellos que confunden el deseo con la propiedad. He aprendido que la libertad tiene un precio muy alto y que algunas marcas nunca dejan de doler cuando el clima cambia. Pero prefiero 1000 veces el dolor de la realidad cruda que la paz fingida de una voluntad encadenada a un hombre que solo quería coleccionarme como un trofeo de su propia obsesión.